Saludos, Dios le bendiga y les guarde. Hoy estamos aquí enviándoles esta pequeña charla sobre el perdón que nos ha pedido la hermana Zair del Toro para el grupo de evangelización ubicado en California, Los Ángeles. Gracias por invitarme para hacer esta pequeña ponencia y pidiéndole al Señor que nos asista y para de alguna otra forma colaborar y ayudarles a ustedes, mis queridas damas y hermosas mujeres, que Dios les ha regalado la belleza natural que es el amor. El amor entre ustedes es algo especial. A muchas yo sé que son madres de familia, hermanas, hijas, pues que el Señor les siga bendiciendo con ese amor que sana, con ese amor que cura, con ese amor que de alguna manera les va a ayudar. El amor en Cristo Jesús, el amor en Dios y en la Santísima Virgen María. Yo en particular me encanta la vocación de la Coromoto y a ella pues yo le oro mucho y le pido mucho porque ella intercede ante Dios, como en las bodas de Canaán, que lo encontramos en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Vamos ahora a invocar al Espíritu Santo, porque no podemos hacer oración sin antes no invocar al Espíritu Santo. Dice: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según tu Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar esta vez del perdón. El perdón, que a veces no entendemos lo que es el perdón. Y el perdón tiene que estar en todas las oraciones que nosotros hagamos. Yo les digo a las personas que hay 4 pasos para la oración de un cristiano de a pie, digamos así, un cristiano que se dedique de alguna manera un tiempo a la oración. Hay que dedicarse a orar y hay 4 pasos para la oración. La alabanza, ¿verdad? Yo alabo al Señor, lo bendigo, lo puedo hacer a través de la Sagrada Escritura con un salmo, pues el Salmo 46, el Salmo 150, la salmodia de la liturgia de las horas, no sé si ustedes la harán. De todas maneras, Zair le puede comentar al respecto, o algún otro hermano, o otro sacerdote que ustedes puedan ubicar. Yo estoy a la orden si lo necesita. Orar con la liturgia de las horas, pero también orar de manera personal, alabar al Señor de manera personal. Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy gracias. Eso es alabar al Señor. No hay que ser un teólogo profundo en la fe para nosotros. Luego viene el perdón. Y en el perdón tenemos que pedir para que el Señor nos perdone a nosotros, perdone a quienes ofendemos y perdone a quienes nos han ofendido y nos han hecho daño. Pero hay una oración espectacular que el Señor nos dejó, conocida en la iglesia como la oración dominical, la oración del Padre Nuestro. Y aparece en el capítulo 6, versículos 7 al 15, la explicación que Jesús da acerca de la oración, porque ahí nosotros nombramos el perdón. Si Jesús nos coloca ahí el perdón es porque Él sabía que nosotros íbamos a sufrir, íbamos a llorar, íbamos a vivir el desespero que Él vivió. A Él le tocó perdonar desde la cruz. ¿Cuántas cruces tienes tú que has perdonado? Te toca perdonar también a ti desde la cruz, de esa cruz que te ha regalado el Señor, que puede ser tu esposo, tu esposa, algún trauma del pasado, algunas cosas que has vivido que te ha quitado la paz por mucho tiempo. Hay que perdonar. Y verdaderamente si no perdonamos, pero hay que empezar a perdonar a nuestros semejantes. Cuando nosotros vemos en los mandamientos que dice el cuarto mandamiento, honra a padre y a madre, significa que también en el honrar está el perdonar. Tú honras y perdonas. Pero para yo honrar bien a papá y a mamá tengo que perdonar. O algún ser querido o alguien que me haya hecho daño. Dice, ahora bien, en este capítulo dice el Señor, ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho como los paganos, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Pero tenemos que pedírselo. Entonces dice la palabra, vosotros pues oráis así.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros, dice, que si ustedes perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Es difícil encontrar una persona que entienda esto a veces. Cuando yo me siento a confesar, veo tantas cosas que le llegan a uno como sacerdote. Tanto rencor, tanto odio, hijos contra padres, padres contra hijos, hermanos contra hermanos, que se odian, que se maltrataron, que fueron tocados por un mayor, que fueron vejados, que fueron atormentados por una persona que vivía dentro de la casa y les hizo la vida de cuadritos, desde abuso sexual hasta la vejación y la humillación que esa persona vivió. Y cómo hay gente que se entrega al perdón de una manera tan especial, que queda enamorado totalmente del amor de Dios con el perdón. Pero el Padre Nuestro es la oración por excelencia que nosotros tenemos que hacer después de invocar al Santo Espíritu de Dios para hacer cualquier actividad. Y ahí en esa oración bien hechecita, bien bonita, nosotros le decimos al Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero la actitud de perdonar no es de palabra, dice el Señor, sino de obra. Y encontramos más adelante en el mismo Evangelio dos enseñanzas del perdón. Una que Pedro consulta al Señor y otra que el Señor coloca en una parábola. Dice el Señor en ambas lo importantísimo que es el perdón. El primero es del capítulo 18 del Evangelio de Mateo, versículo 21 al 22. Dice así, Pedro se acercó entonces y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me hacen mis hermanos o que me hace mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le respondió Jesús, yo te digo, hasta 7 veces no, sino hasta 70 veces 7. El perdón. Cómo el Señor va más allá de los ojos humanos. ¿Por qué el Señor nombra 7? ¿Por qué en el Evangelio se nombra 7? Porque el símbolo del 7 en el Evangelio es un número infinito. Y a eso va más allá de lo que nosotros conocemos. Y por eso es que uno como hombre, uno como persona se lleva esos chasquitos con el Señor. Porque nosotros perdonamos, ay, pero no olvidamos, decimos. No, hay que perdonar y olvidar, porque si no, entonces no vamos a vivir en paz. Mire, lo más sabroso es que usted se acueste hoy y diga, ay, qué sabroso es dormir, qué sabroso es acostarse, estar feliz delante de Dios. El perdón vence el odio, el perdón vence el rencor, pero tenemos que vivirlo. Y nos muestra el Señor en el mismo capítulo 18, en el versículo 23 en adelante, una parábola, la parábola del siervo sin entrañas. Dice que por eso el reino de los cielos se es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó al Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido, movido a compasión, el señor de aquel siervo
le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba mientras le decía, paga lo que me debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso. Entonces fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Más claro no puede cantar un gallo. ¿Cuánto daño nos hacemos nosotros cuando no perdonamos? Años sin hablarle a un familiar, años guardando un rencor, años no entendiendo lo importante y lo bonito que es el perdón entre nosotros. ¿Hasta cuándo vas a seguir guardando ese rencor en ti? Quizás fue una decepción, quizás fue un dolor ajeno, quizás fue una marca que te hicieron, quizás fue un abuso que hubo. Pero solo el Señor sabe lo que te hayan hecho. Y Él te perdona de corazón cuando tú lo ofendes. Y de que perdona, perdona. Nosotros queremos guardar rencor. ¿Por qué? ¿Cómo guardas tu rencor si sabes que el Señor te perdona? Cuando tú cometes una falta, cuando tienes un mal deseo, cuando tienes un pensamiento impuro, cuando ofendes, cuando vas y comulgas en sacrilegio sin darte cuenta y el Señor, tú lo confiesas y el Señor te absuelve del pecado a través del sacerdocio, a través de la confesión. El Señor es amor. El Señor nos invita a perdonar. El Señor nos invita a que seamos y tengamos palabras de vida eterna como Él y que nos dejemos seducir por su misericordia. Dos cosas nos dice hoy el Señor. Y todo el Evangelio nos habla del perdón como algo especial delante de Dios, como algo que genera paz en nosotros. ¿Cómo perdonas tú a tu esposo o a tu amiga o a tu vecino o a tu hermano? ¿Cómo debería ser el perdón? Lo primero que tenemos que hacer es orar por la gracia del perdón. Pedir al Señor la gracia de poder perdonar. Que nos dé la fuerza de voluntad, pero que sane esa herida en nuestro corazón. Porque a veces los rencores, los odios hacia las demás personas ni siquiera vienen porque nosotros sufrimos de algo, sino de lo que le arrastramos por raza y generación, y ya lo veremos en la otra charla de la oración intergenérica, la sanación intergenérica. Y de que necesitan nuestros amigos difuntos, perdón, también. Uno manda a sufragaria, manda a hacer la Eucaristía, por lo menos las que ustedes me envían a mí, se hacen. Y la intención suya y mía es que esa persona reciba ese perdón que necesita, si es difunta. Y si está viva, que reciba esa sanación interior, esa sanación del corazón, esa herida que queda abierta allí y que necesita ser sanada por Dios. Pero que nosotros tenemos que vivir esto, vivir el Evangelio. ¿Qué cuesta? Yo no te estoy diciendo que sea fácil. No estamos diciendo que sea un soplar y hacer botellas. No, estamos hablando de que vivir el perdón es una actitud diaria, cotidiana. Pedir perdón. Cuando el sacerdote les dice a ustedes, cuando nosotros los sacerdotes te decimos a ti, mira, tienes que hacer el examen de conciencia. ¿Para qué nosotros hacemos el examen de conciencia todos los días antes de acostarnos? Para pedir perdón y para perdonar. Pero tenemos que ejercitarlo, ejercitar el perdón en nosotros. Ejercitar ese perdón es todos los días,
cuando nos recordamos de que tenemos que perdonar. Y ojalá todos los días meditemos este pasaje de la Escritura en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 21 y continuación el versículo 23. Y también, ¿por qué no?, la oración del Padre Nuestro, que nos inspira a nosotros a pedir, a ser sanados, a ser liberados, pero también le decimos al Padre, fíjense que a veces nosotros somos mentirosos, le decimos al Padre, perdónanos, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero tú estás perdonando de verdad. Estás llenándote de ese perdón que el Señor quiere. Es de corazón, no es decirlo en una oración, es de corazón. Pero hay que pedirle al Señor, Señor, sana mi herida, sana mi mente, borra en mí todo aquello que pueda afligirlos en el alma y en el cuerpo. Obviamente que no podemos decir que es tu culpa que tú no perdones, no es culpa de nadie. El mal es el culpable del dolor que tú sientes, porque Él sabía quién ibas a ser tú también. Él va calculando lo que tú vas a hacer en tu vida. Como Job que todo lo calculaba, todo lo iba haciendo, todo lo iba pensando, todo lo iba desarrollando en su vida. Y lo iba haciendo bien delante de Dios. Y entonces el demonio se presenta delante de Dios y dice, tú lo sometes a una prueba y no va a hacer sino a renunciar a la fe. Y el Señor le permitió al demonio agarrar a Job y de hacerle estragos con su familia, con sus tierras, con todo, le quitó todo. Lo arruinó, pero no le permitió que le quitara la vida. Porque Dios no permite que nadie muera si no es por su voluntad. El demonio no tiene poder para matarte. Y entonces, ¿qué sucede con Job? No dejó de confiar. Llegó un momento que se aborreció a sí mismo y le decía al Señor, quítame la vida, sé lo que tú quieres. Pero nunca se separó de confiar en el Señor. Y discutió y se habló con el Señor muchas veces. Pero aprendió a perdonar Job. Aprendió a comprender a Dios y lo que Dios quería hacer. Y después que pasó toda calamidad, ¿qué sucedió en Job? Recibió más de lo que necesitaba recibir. Recibió más de lo que él de alguna manera necesitaba. Pues en tu vida y en mi vida necesitamos mucho el amor de Dios. Ese amor que verdaderamente se manifiesta en las buenas obras, pero que tenemos que vivirlo de verdad. El amor vence el odio. Por eso es necesario que aprendamos a perdonar, que hay que hacer prerrogativas, que hay que arrodillarse con el rosario y ahí pedirle al Señor, rezando el rosario, que nos dé la gracia de perdonar. No es un decir solamente, es un vivirlo de corazón. Yo tengo por acá una oración del perdón que podemos ir meditando. Dice, Señor Jesucristo, hoy te pido la gracia de poder perdonar. Es una gracia que tú pides. A todos los que me han ofendido en mi vida. A todos los que me han ofendido en mi vida. Sé que tú me darás la fuerza para perdonar. Te doy gracias porque tú me amas y deseas mi felicidad más que yo mismo. ¿Queremos ser felices? Tenemos que perdonar. ¿Queremos ser felices? Tenemos que amar. ¿Queremos ser felices? Tenemos que decir al Señor, Señor, pasa ese borrador misericordioso por mi mente y borra de mí toda herida, tapa todas esas heridas. Cierra todas esas heridas con tu amor. ¿Cuántas veces tengo yo que orar? Todas las veces que yo pueda. Señor, yo renuncio al sentimiento de odio que tengo contra ti por todas las veces que pensé que tú enviabas la muerte a mi familia y la gente decía que era la voluntad de Dios. Si ha habido un resentimiento subconsciente en mí, yo renuncio a este sentimiento del Señor. Entonces, fíjense que aquí se propone una renuncia a todo resentimiento, a todo odio, a todo rencor. Una renuncia. Tenemos que renunciar primero a todo eso. Por eso nosotros en el bautismo decimos, renuncian a Satanás. Sí, yo renuncio. Y sigues odiando. Eso es de Satanás. Satanás nos odia, nos desprecia.
O sea, que te estás convirtiendo en parte de ese instrumento del diablo para que en tu familia haya odio, haya rencor, haya mala voluntad, haya desastre. No, entonces tienes que renunciar. Renunciar a Satanás. Luego, renuncio al resentimiento contra ti. ¿Contra quién? Contra Dios, porque a veces renegamos de Dios. ¿Por qué yo fui violada? ¿Por qué yo fui maltratada? ¿Por qué yo fui ultrajada? Dios no me escuchó. Dios no tiene la culpa de eso. Esas son decisiones de quien cometió ese pecado, que quizás por el pecado en él, que arrastra por raza y generación, y lo vamos a ver en la oración intergenérica, comete y sigue cometiendo pecado más adelante. Por las dificultades, problemas económicos y castigos. Hay gente que lo que hace es renegar de Dios cuando no tiene platica, cuando no tiene prosperidad. Epa, el Señor dijo, todo aquel que tiene derecho a su salario. Y el hombre trabajará su tierra para comer, ya que pensaba que tú lo enviabas a mí y a mis familiares. Señor, es posible que desde niño haya guardado estos resentimientos, pero ahora yo renuncio a ellos, dice la oración. Tenemos que renunciar a esos sentimientos. Renuncia. Hazte el propósito de renunciar. No voy a renegar más de Dios. No voy a renegar más de nadie. No voy a envidiar más a nadie. No voy a guardar más rencor. Yo renuncio a todo eso, Señor. Delante de ti, delante de tu palabra, delante de la iglesia, voy a buscar renunciar a todo aquello que me quiera quitar la paz. Amén. Amén. Señor, me perdono a mí mismo. Tenemos que aprender a perdonarnos. Hey, hay personas que porque no conocen de todo, porque no saben de todo, se acomplejan. Hey, tu espíritu y el mío es de Dios. Y Dios quiere que nosotros hagamos lo que Él sembró en nosotros, que se llama vocación. No todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Y ahí está Dios obrando. Por mis pecados. Porque tú quieres que te perdone Dios, pero tienes pecado. Y el pecado de no perdonar es grave. Por mis faltas y mis caídas, por todo lo que es verdaderamente malo en mí, por todo lo que pienso que es malo, me perdono a mí mismo, Señor. Hay que decírselo, Señor. Perdóname a mí porque yo cometo errores, porque yo no soy consciente de a veces lo que hago, porque me dejo llevar por la carne, porque me dejo llevar por la avaricia, porque me dejo llevar por la envidia, porque me dejo llevar por el rencor. Yo me perdono, Señor, por tomar tu nombre sin necesidad y por no adorarte como tú mereces. Hay gente que adora al error, al pecado, que adora a no perdonar y se encarna a sí mismo la rabia y se amargan su existencia y todo lo que son. Son amargadísimos por haber herido a mis padres. ¿Cuántas heridas le causamos a los padres cuando no hablamos, cuando no les perdonamos? Por emborracharnos, por drogarnos, por todos los pecados contra la pureza de la carne, por el adulterio, quizás por el aborto que podamos haber vivido, por robar, por mentir. Por todo esto, me perdono sinceramente. Gracias, Señor, por tu gracia en este momento. Es también darle gracias a Dios porque nosotros mismos nos perdonamos. Tienes que perdonarte. Tú vales mucho para Dios. Dice la palabra que hasta el último pelo de la cabeza está contado en nosotros. Eso nos lo valora Dios. Mientras que los otros nos desprecian, nos dicen que somos esto, que somos aquello, Dios nunca ha dejado de valorar tu persona, quién eres para Él. Eres muy importante para el Señor. Y entonces aquí viene, luego que yo pido perdón a Dios por renegar de Él, luego que pido perdón a Dios por mí mismo, comienzo a pedir perdón por mis seres queridos y comienzo sinceramente a pedir perdón por mamá. Hay que pedir perdón por las madres. Aquí hay una oración de la madre que encontré en las bibliografías que yo tengo acá. Son muy bonitas. Una oración hacia la mamá. Fíjense, te pido, Espíritu Santo, que en este momento me sumerjas en tus infinitos caudales de amor para que mi ser
se serene y me abra a tu gracia. Te quiero contemplar a tu esposo, Espíritu, que es María, la Madre de la Divina Gracia, la plenamente santa, la plenamente sana, la que fue cubierta con tu sombra y tras ese infinito misterio engendró en ella al Salvador, que se fue entretejiendo en ella, en su seno purísimo, creció el Rey del universo. ¿Cómo debemos alegrarnos en la presencia del Señor para perdonar? Y luego le pedimos a la Madre, Madre, abre ese templo purísimo que es tu corazón, que desborda de gracia y déjame sumergirme en tu amor materno. Hay que pedirle a María Santísima que nos permita a nosotros también entrar en ella, entrar en ese recogimiento con ella, en esa sinceridad y empezar a pedir por la Madre de la Tierra. Toma mi relación con mamá, con mi Madre de la Tierra. Te presento en este momento a esa mujer que me concibió y me llevó en sus entrañas, la que me permitió ver la luz de la vida. Tómala, María. Toma la relación, Madre Santa. ¿A quién más podemos pedirle esa relación? Y así mismo hacemos con papá. Aquí en América Latina había una serie muy famosa que se llamaba El Sicario. Y lo veían, incluso hubo programas de televisión donde digamos, una película donde las televisoras nacionales en Venezuela y en muchas partes de Colombia y América Latina lo transmitieron. Una película que incitaba al odio al padre. Decía, madres, padres cualquiera. Terminaba con una mala palabra. Y lo hacía ver así, y lo hacía sentir así. Y de alguna u otra manera eso impactó y caló mucho en nuestra sociedad, porque hoy en día vemos a tanta gente que habla mal en contra de papá, que habla mal en contra de papá. Y es que pensamos que papá es cualquier persona, no, la figura de paternal es importantísima en nosotros. Y tenemos que hacerla ver y tenemos que sanar eso. Pero ¿de qué sanamos nosotros cuando oramos del perdón? De ese padre que fue ausente, que nunca estuvo, que me abandonó, que me dejó. Mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, pero para yo honrarlo tengo que perdonarlo. Si no, no lo voy a honrar. Quien sea. Yo recuerdo que en mi parroquia, aquí donde estoy, había un joven que su papá murió en la cárcel, lo asesinaron en la cárcel. Fue una persona de muy mala vida y cayó preso. Y el muchacho, su mamá, le colocaba una fotografía en su cuarto y le decía, mira a tu papá, así vas a terminar tú si no cambias. Y el hombre preso en la cárcel. Y aquel muchacho con eso metió en la cabeza, vino a mí a hablar conmigo. Y yo le decía que no le hiciera caso a esa manera, que él viera a su papá como una persona que tuvo errores. Fue una persona que tuvo errores, que se equivocó, que no hizo las cosas bien, pero que era su papá y que tenía que perdonar. Y que si él quería sentirse bien con lo que su mamá le planteaba, porque le presentaba la figura del padre como si fuera lo peor de este mundo, como si fuera lo peor que él pudo haber tenido como padre, yo le decía, es tu papá, es tu padre. Y eso que tú sientes lo sintió Jesús en la cruz, cuando le dijo al Padre, Padre, perdóname porque no sabes, perdóname, Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también Jesús le gritó al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando un padre comete esos errores, te ha abandonado, sí, pero hay que pedir perdón. Dice, Señor, perdónalo porque me ha abandonado. Perdónalo porque no ha sabido hacer lo que debía hacer como padre. Y ahí comenzará tu perdón. Y así con la persona que te hizo daño, así con la persona que te hirió, así con la persona que te hace la vida de cuadrito en tu trabajo, así con todos aquellos que de alguna u otra manera te han enfermado la existencia. ¿Cómo cuesta hacer que un cristiano perdone? Y hay unos que son más ácidos, dicen, yo perdono pero no olvido, padre. Eso es mentira.
Uno tiene que perdonar. Uno tiene que perdonar de corazón y sentirse bien con el Señor. Pero para eso tenemos que mirar la palabra y meditarla. Pedir la gracia de Dios. Pedir la gracia es decirle en la oración al Señor. ¿Y cuánto debo orar por el perdón? Bueno, el mismo Evangelio nos dice, una hora debo yo orar. Una hora debo orar para sentirme perdonado. Bueno, que el Señor nos bendiga, que te haga sentir verdaderamente el amor y la misericordia en todo momento. Aquí estamos y seguimos orando por ustedes, seguimos sanando, pidiendo sanación por ustedes, pero sigue adelante. Tú eres importante para Dios. Y en la segunda charla que vamos a tener, les hablaré de cómo influye en nosotros eso que arrastramos desde nuestros antepasados maternos o paternos, y por eso que a veces generamos el odio por cualquier cosa que nos hayan hecho, que es importante para muchos, pero para otros lo vemos como, ¿por qué él es así? No te dejes vencer del odio, no te dejes vencer del rencor. Déjate seducir por el amor de Dios y logra centrar tu vida en ese episodio del pasado, sustituyéndolo por un episodio bonito del presente como este día. Tú eres lo más hermoso, lo más sublime que Dios ha creado. El hombre es lo más hermoso. El Salmo 8 nos dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y dignidad. ¿Que has vivido muchas cosas feas? Sí, yo también las he vivido, muchos las han vivido. Aquellos que nos escuchan las han vivido, aquellos que nos ven las han vivido, aquellos que están a esa que está al lado de ti la ha vivido y sigue luchando. ¿Por qué no luchar? Vale la pena, vale el esfuerzo, el perdón. Es necesario que aprendamos a vivir verdaderamente en el perdón y en el amor de Dios. Que Dios te bendiga y que la Santísima Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, te acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé feliz.